Buenos días, buenas tardes. Hoy es martes con François 25. Estamos en Barcelona y toca hablar de noticias inmobiliarias de nuestra red Coldwell Banker. Gracias por los que me siguen. Y aquí estamos. Si os gusta, tenéis preguntas, no olvidar unos pequeños likes, unos comentarios, sois más que bienvenidos. Ya veo que se ha conectado Gerard Gali, nuestro nuevo correspondente, nuevo afiliado en Andorra. La semana pasada hicimos una presentación, hablamos del nuevo forfait fiscal que existe para Andorra, o sea que si os interesa, contactar con Gerard. Ya veo que está mi madre, o sea que tengo mucha presión. Me está viendo mi madre, no entiende todo español, pero mamá, un gros bisou. Bueno, ya está, empezamos. Martes con François 25, otro día, hoy es día de celebración porque pues nos ha tocado otra firma hoy en nuestra red. Es una firma un poco especial y entonces os voy a explicar un poco esto. Coldwell Banker GABA, estamos en GABA, hemos firmado hoy nuestra nueva futura oficina de Coldwell Banker Global Luxury en Gavamar, pero no es un nuevo afiliado, no es una nueva firma así, pero resulta que estamos aquí con un proyecto inmobiliario con nuestro amigo Alejandro Gil y su madre Esther Amador, que están con nosotros en nuestra red desde hace más o menos un año, que son nuestros afiliados correspondientes en Sitges, y han decidido han decidido expandir con nosotros el negocio, han decidido emprender un nuevo proyecto inmobiliario y como mejor no puede ser, o sea que compañero con Coldwell Banker, o sea que después de Coldwell Banker Sitges, Coldwell Banker Open Home, pues ahora con nosotros, con ellos, pues van a abrir una segunda oficina Coldwell Banker en Gavamar, y la idea que tienen también es abrir pronto Coldwell Banker en Vilanova, la Geltrú. O sea que ellos quieren cubrir con nosotros toda la zona sur de España. Entonces, les quería agradecer la confianza, la confianza, creen en nuestro proyecto, nosotros creemos en ellos también. Cuando nos conocimos hace un año y medio, ellos querían empezar abriendo, llevan 25 años en el sector, por lo cual tienen muchísima experiencia, pero con nosotros nos hemos ido conociendo poco a poco y después de un año pues han decidido que era el momento de abrir una segunda oficina porque han visto con nosotros que somos los buenos partners, los buenos compañeros de negocio, y nosotros estamos encantados. Otra vez, nosotros nuestro concepto es ayudar a los inmobiliarios a crecer, ayudar a los inmobiliarios a dotarles de herramientas, de servicio, de formación para que ellos puedan desarrollar su negocio. Y ver que un afiliado después de un año pues quiere seguir emprendiendo y está dispuesto a hacer una nueva inversión y lo quiere seguir haciendo con nosotros, pues realmente mucha alegría para todo el equipo aquí de Coldwell Banker, mucha confianza en el futuro también nos da a nosotros, porque no hay ningún proyecto que está garantizado y el concepto de entrar con una marca pues no garantiza nada el éxito del agente inmobiliario. Esto hay que entenderlo, que de hecho en el próximo martes seguramente haré un martes con François con las verdades y las mentirosas de una franquicia inmobiliaria. Pero si sabes lo que te podemos aportar, pues realmente yo creo que Coldwell Banker somos la marca que podemos aportar lo máximo de garantías, si podemos hablar un poco de esto, para emprender un proyecto inmobiliario. Tenemos 3.000 oficinas Coldwell Banker en el mundo, o sea que realmente
por esto será. O sea que nosotros sabemos de inmobiliaria. Yo tengo 25 años en el sector en España. Tengo un equipo también muy potente. Axel, Inés, Jorge, Cristian, o sea que todo el equipo de Cristian con Paola, Andrea, Pia, o sea que yo creo que no me he olvidado de nadie excepto a Susana, por supuesto, o sea que en Coldwell Banker sabemos de inmobiliaria y estamos dispuestos a crecer contigo. Un fuerte abrazo, un fuerte beso a Alejandro y Esther, que emprenden con nosotros el nuevo proyecto de Coldwell Banker Open Home sur de Barcelona, o sea que con próxima oficina en Gavà, oficina que ellos tienen pues en Gavamar. Entonces me pregunta nuestro amigo Gerard, en Gavamar estaremos muy pronto operativos. Ellos ya están operativos desde hace un año en Sitges y la próxima apertura prevista para final del año que viene en Vilanova-la-Geltrú. Bueno, señores, yo creo que ya está, me despido de vosotros. Coldwell Banker Open Home Gavamar, eso era la noticia del día. También quiero dar un absoluto abrazo y absoluto agradecimiento a toda nuestra red Coldwell Banker que han participado en Un niño no puede ningún niño sin sonrisa, esta asociación, o sea que hemos recuperado como unos 500 juguetes para llevar esta asociación, o sea que estamos encantados porque también en Coldwell Banker en Coldwell Banker no todo es negocio, tema social, tema ayuda a los demás, nos gusta y un abrazo muy fuerte a Heidi por el excelente trabajo que ha hecho con su oficina de Uptown y a Coldwell Banker Eminent, Pablo y María Rosa, excelente trabajo también, sois los dos oficinas que han podido reportar máximo de juguetes y o sea que fuerte abrazo, muchísimas gracias y os dejo porque yo no sé qué decir más, nos vemos el próximo martes con François y hablaremos de verdades y mentirosas de las franquicias inmobiliarias. Un fuerte abrazo a todos. Top.